Belisario Domínguez fue asesinado el 7 de octubre de 1913, después de escribir un discurso temerario y viril, atacando de frente al general Huerta, asesino de Madero y Pino Suárez, y usurpador del poder que éstos ostentaban. El discurso de Belisario Domínguez es un ejemplo de dignidad, valor y honradez. Él sabía bien que seguramente firmaba su sentencia de muerte, pero quiso cumplir con su deber de ciudadano y de senador de la República. Así, con este recuerdo de don Belisario Domínguez, el Partido Mexicano de los Trabajadores protesta enérgicamente por la censura de que fueron objeto los programas a que por ley tiene derecho, correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero pasados. Nosotros, en 1976, apenas tomado posesión el gobierno de José López Portillo, condenamos la alegría del régimen respecto a que tendríamos por primera vez en la historia capacidad para financiarnos, que el petróleo iba a servir para resolver males, y señalamos que ningún país vendiendo petróleo hace negocio, a no ser que no tenga casi población, pero que siendo México un país que lo que más produce son niños, siendo México un país tan poblado, vender el petróleo significaba vender la materia prima que permite dar trabajo, que detrás de cada barril de petróleo que exportáramos irían 10 o 12 mexicanos a trabajar a los Estados Unidos. Señalamos que la exportación de petróleo empobrecía a México, que la política del general Cárdenas, cuando expropió la industria petrolera, era hacer que el petróleo se ocupara en nuestra patria, porque se entendía entonces lo que señalamos tanto y no se ha comprendido, que el petróleo crea riqueza donde se consume y no donde se produce. No se hizo caso, y recuerdo que se nos advirtió que teníamos que prepararnos para administrar la abundancia. Rechazamos esto, aunque ahora vemos que en efecto hemos tenido que aprender a manejar cifras de miles para comprar tortillas, cuando antes usábamos cifras de decenas para comprar pan. La actual caída de los precios tiene que ver con las advertencias que hicimos también en 1977-78, cuando nos opusimos a la construcción del gasoducto de Cactus a Texas, y que expresábamos que países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, estaban almacenando petróleo para luego
proceder en contra de nuestro mercado y el mercado de los países exportadores de petróleo. Hasta señalamos que se estaban llenando cavernas salinas con petróleo. Se burlaron de nosotros, nos dijeron que cómo alguien iba a comprar petróleo, transportarlo, enterrarlo, para luego emplearlo. Se olvidaba que hasta con los duraznos se procede así. Hay quienes cortan los duraznos y en lugar de comérselos frescos los enlatan y gastan en las latas y gastan en conservarlos, y es negocio. Pero el pueblo de México ahora está sufriendo esas consecuencias porque la caída de los precios, según informó el presidente de la República el 21 de febrero, producen una baja en las percepciones del país de 6,000 millones de dólares, que significan la mitad de los ingresos petroleros y la tercera parte de los ingresos del país, aunque claro, los técnicos de la Secretaría de Hacienda dicen que la economía no está petrolizada. Nada más dependemos del petróleo, pero no está petrolizada. El pueblo de México va a resentir esta baja porque los 6,000 millones de dólares no son 6,000, son más, pero representan 3 billones de pesos. Es el 10% del presupuesto y es el dinero suficiente para pagar a todos los empleados públicos que tiene el gobierno. Así que esto le va a producir al pueblo de México, si no se pone águila, si no actúa, que va a tener menos trabajo, va a tener menos salario y va a tener más hambre y más tristeza. No hay más solución que encarar el problema de la deuda y el petróleo conjuntamente. Es una pinza que nos está atosigando y que no se resuelve con cuentas alegres como se hace desde la Secretaría de Hacienda, que para cuentas alegres pues no tiene rival. Si disminuyen los ingresos, ellos disminuyen los gastos, tranquilamente. Entonces, si no alcanza para comer, no se come. Pero no se va a resolver el problema con la muerte de los mexicanos, porque esa sería una solución. Si todos nos ponemos en huelga de hambre hasta morirnos, pues no habría problemas después, nadie pediría de comer. La única alternativa es suspender el servicio de la deuda, porque estamos pagando ahora en intereses más petróleo cada 4 años que lo que entregábamos, que lo que sacaban las empresas transnacionales de México de 1901 a 1938. Suspender el pago de la deuda nos permitiría dejar de vender petróleo al extranjero, porque ahora el petróleo que vendemos, el dinero no lo recibimos, el dinero se queda en la banca internacional y no alcanza siquiera para pagar los intereses. Así que son 2 decisiones muy importantes, 2 decisiones que requieren de valor, de decisión, de patriotismo, y es suspender el pago de la deuda, si posible, de acuerdo con los países deudores, y dejar de exportar petróleo. Cuando se pregunta que qué va a ocurrir si dejamos de pagar la deuda, que por qué proponemos esto, le decimos que no lo proponemos, lo advertimos. Se va a tener que dejar de pagar el servicio de la deuda y entonces ni siquiera vamos a estar preparados para lo que viene. Entonces habría que prepararnos para lo que viene cuando suspendamos el pago de la deuda.
que estamos celebrando el 48 aniversario de la expropiación de la industria petrolera, que estamos celebrando una de las decisiones más valientes en la historia de nuestra patria, que el pueblo de México ha tenido grandes épocas luminosas, diría yo, cuando los mexicanos que presiden la administración pública han entendido que el mensaje aquel que le dan en la canción de Pancho Villa es importante. Hay una canción que dice que los americanos, cuando pasaron a buscar a Pancho Villa, se olvidaron que aquí teníamos lo principal. Lo principal es el valor, es la decisión, es la audacia. La demostró don Miguel Hidalgo y Costilla cuando lanzó al pueblo a la lucha por la independencia. Lo demostró aquel gran indio oaxaqueño, Benito Juárez, cuando se enfrentó al imperio más poderoso de su tiempo y en una carroza recorrió la República defendiendo la soberanía de México. Lo demostró aquel grande hombre que tuvo corta estatura, pero fue un grande hombre, don Francisco I. Madero, cuando se enfrentó a Porfirio Díaz. Y lo demostró Lázaro Cárdenas en 1938, cuando expropia la industria petrolera contra la opinión de todos los acomodados de entonces, que creían que no teníamos capacidad para resolver nuestros problemas. Pienso que debemos recordar, y el pueblo y el gobierno de México, que las grandes soluciones requieren de gran valor, de gran decisión, de gran audacia. Y que México, el pueblo de México, no va a resolver sus problemas esperando que le venga la solución de fuera. Tenemos cada uno de nosotros, cada mexicano, que participar en esta lucha. Hay que defender nuestro petróleo, hay que defender nuestra soberanía, y para ello tenemos nuestros brazos. Alguien puede dudar que fue primero, si el huevo o la gallina, pero nadie puede dudar que fue primero, si el trabajo o el capital. El trabajo es la fuente de toda riqueza, el trabajo humano. Creo que este mensaje conviene precisarlo ahora que estamos celebrando 48 años de la expropiación de la industria petrolera. Busque y lea El Libertario, periódico del Partido Mexicano de los Trabajadores. México. Villa. Tren. Revolución. Tortillas. Cárdenas. Esperanza. Partido Mexicano de los Trabajadores.